No contamos con todo el tema de las fosas clandestinas, cementerios clandestinos. Hay mucha cifra que se queda realmente bajo tierra, literalmente bajo tierra. Y no solo la cifra, sino la persona. Esto no se puede entender sin la extendida y amplia cultura de violencia que prevalece en el país, que nos ha llevado a tolerar, a normalizar estos graves crímenes. No levantó ninguna alarma, ni siquiera en la autoridad de la zona, ni tampoco en las autoridades formales, que es la policía, que estaba a menos de 1 kilómetro de ahí el puesto policial, y además justo a la par de la casa de Osorio hay una entrada, un pasaje, donde en ese pasaje viven varios policías. ¿Qué es lo que es el señor Osorio? Un sociópata, un psicópata, que entiende que aquello está mal hecho, pero lo hace porque satisface sus instintos más primitivos. Hugo Ernesto Osorio Chávez, de 52 años, fue miembro de la Policía Nacional Civil desde 1997 a 2005. En ese año fue destituido tras ser condenado a 5 años de cárcel por el delito de estupro, es decir, tener relaciones sexuales con una menor. También tenía antecedentes por el delito de estafa. Esto nos trae un montón de cuestionamientos interesantes. En primer lugar, ¿quién pericas hace las pruebas psicológicas para la admisión de esta gente a la corporación policial? En segundo lugar, si se le pasó a alguien haberse dado cuenta que tenía un trastorno de personalidad tan grave como este, ¿quién pericas hace el seguimiento de los policías? Desde el 2020, Osorio tenía orden de captura por el delito de violación a una menor de edad. Pese a que vivía a 1 kilómetro de la delegación policial de Chalchuapa, la orden no se concretó. El Estado no está respondiendo a la misión y obligación que tiene de brindar seguridad. Un ex policía viviendo cerca de un puesto policial con orden de detención y no lo detenían. Chalchuapa es un pequeño pueblo con menos de 85,000 habitantes que pertenece al departamento de Santa Ana. El descanso de los residentes del Callejón Esteves de la colonia Las Flores fue interrumpido la noche del 7 de mayo del 2021 al escuchar los gritos de una mujer y el ladrar de los perros. Los vecinos llamaron a la policía, pero esta llegó 1 hora después. En la casa del ex policía Osorio, los policías encontraron a la vista 4 cadáveres, una madre con su hijo e hija y el hermano de Osorio. Psiquiátricamente enfermo, pero legalmente sano. ¿Por qué? Porque para que alguien sea legalmente responsable de sus actos, se necesita que esta persona tenga dentro libre, digamos, o la libertad suficiente para entender pues lo que está haciendo y que tenga también la inteligencia suficiente para hacerlo. Libertad y voluntad. Esos dos son elementos necesarios para considerar a alguien legalmente responsable. Señor Osorio, ¿entendía que estaba haciendo algo malo, dañino? La respuesta es sí, sí lo entendía. ¿Y tenía voluntad para oponerse a esto? Y la respuesta es sí, sí la tenía. Conoce la ley y sabe que se puede oponer. Ahora, ¿cómo se sabe que él conocía esto? Bastante simple. Si usted lo nota, él había sido policía, sabía cómo comportarse delante de un entorno social, o por lo menos cómo fingir ese comportamiento. Por tanto, si podía fingir ese comportamiento hacia la bondad, es que también podía poner límites hacia la maldad. El asesinato de Alexis, de 24, estudiante de medicina, Jacqueline Cristina, de 26 años, empleada de una gasolinera, y el crimen de Mirna Cruz, de 56 años, madre de ambos jóvenes y quien administraba una pequeña tienda, puso al descubierto otra serie de crímenes cometidos al interior de la vivienda de Osorio. Es que aquí ustedes están viendo la punta del iceberg. Y la punta del iceberg es que hay un desgraciado, que es un sociópata, que ha matado, asesinado a un montón de personas sin ningún sentimiento de culpa, que inclusive dormía sobre los cadáveres de muchos de esos muertos. Tenía un pozo donde tenía un montón de muertos, a saber cuántos. En la mayoría de las víctimas eran jovencitas, los hechos también
estaban previamente planificados con engaños, ¿verdad? Utilizando distintas estrategias para atraerlas, que incluían incluso la oferta de empleos. Entonces estamos hablando de una estructura criminal dedicada a cometer feminicidios de manera planificada y estructurada, y que posiblemente también involucre la participación de otros actores que hasta ahora no han salido a la luz, en parte por el hermetismo que han mostrado las autoridades en el manejo de este caso. En los primeros días del hallazgo, el criminólogo forense Israel Ticas afirmó que había por lo menos 20 cadáveres dispuestos en fosas clandestinas en diferentes lugares de la casa. Sin embargo, en redes sociales se manejó que podían ser incluso hasta 40 o más. En las propias redes de los familiares son reportados diariamente docenas de personas que no han sido localizadas, que salieron de sus viviendas, que salieron a trabajar. Aquí realmente hay estructuras detrás y habría que ver incluso, y esto lo digo bien entre comillas y que no se vaya a interpretar como una acusación, pero lo digo bien entre comillas, habría que analizar y profundizar si este no es solo el chivo expiatorio y no hay otros más, varios otros más detrás, o si este es uno de los eslabones dentro de una cadena mucho más amplia. Los cementerios clandestinos, descubiertos a lo largo y ancho del territorio nacional, las autoridades los atribuyen a las pandillas. Sin embargo, el hallazgo de Chalchuapa desmiente esta teoría y obliga a la Fiscalía y Policía a seguir otras rutas de investigación. La estructura delincuencial organizada, por ejemplo, es el narcotráfico. Por ejemplo, los traficantes que también son tratantes, las redes de trata de personas. Estamos hablando de una diversidad que muchas veces actúa de forma corporativa, este tipo de estructuras delincuenciales organizadas y que tienen modus operandi determinados y que dentro de esos modus operandi encontramos barbarie, encontramos brutalidad. La Fiscalía debería de ampliar las investigaciones para generar toda la información, la recuperación de todos los restos para saber realmente quiénes están lamentablemente ahí enterrados, pero también para salir en la búsqueda de los responsables, porque debemos de demandar justicia. También es importante situar como factor facilitador la cultura patriarcal y misógina que prevalece en buena parte de la población y que lleva también a que las mujeres sean consideradas objetos, sean consideradas trofeos de guerra en el caso de las pandillas o en el caso de la violencia feminicida, de la violencia misógina, pues que lleva a muchos de estos asesinos a privarlas de su libertad, a violarlas sexualmente y asesinarlas y enterrar sus restos. Entonces, digamos, hay un conjunto de factores que podríamos resumir en una extendida cultura de la violencia, una también extendida impunidad frente al delito, que se traduce precisamente en esa incapacidad del Estado para resolver la mayor parte de crímenes graves que ocurren en el país y que facilita de alguna manera la repetición de estos hechos. Hay un ataque a la prensa desde varias vías. Una es prohibir el flujo de información desde dentro, amenazando a los funcionarios para que no hablen con nosotros, no nos den entrevistas. Prohibiendo que nosotros tengamos acceso a la información, no dejándonos preguntar y limitándonos incluso hasta que tengamos los comunicados de prensa o las convocatorias. Y además un ataque discursivo, digamos, intimidatorio, en el que han convertido básicamente a los periodistas en enemigos del presidente, y como el presidente él cree que él es el pueblo, entonces nosotros somos enemigos del pueblo. Él particularmente nos ha dibujado a los periodistas como básicamente como opositores, como enemigos, cuando no es así. Nosotros lo único que hacemos es trabajo de informar. Sobre cementerios clandestinos encontrados en la casa de Osorio, las autoridades no han querido revelar la identidad del resto de víctimas.
han dado información contradictoria sobre el número de personas asesinadas e incluso se dictó una reserva total al caso. Es decir, se prohibió revelar cualquier información pese a ser un tema de interés nacional. Mi derecho como periodista a informar y el derecho de la ciudadanía a ser informada queda totalmente conculcado, queda anulado, ¿verdad? Por decisión de algunos funcionarios que quizá en el fondo están conscientes de que no fueron capaces de proporcionarle la seguridad a estas personas, de evitar que fueran asesinadas, sobre todo por un ex miembro de la corporación policial. Claramente era una intención con fines de imagen del gobierno, de cuidar la imagen del gobierno, porque nosotros la primera gran revelación que hacíamos en ese texto era que los 13 asesinatos habían sido en los últimos 2 años, es decir, bajo este gobierno, y no como el presidente había dicho. Claramente era con intención de nada más de callarnos. Solamente se le ha acusado por un doble feminicidio de Jacqueline y su mamá Mirna, pero también Alexis, su hermano menor, el hermano menor de Jacqueline, también estaba asesinado en esa casa, también estaba su propio hermano, también estaba, bueno, su hermana, también estaban sus 2 sobrinos, había niños ahí, incluso un bebé como de 3 años, creo. Es horrible y él no está siendo acusado por estos otros delitos. Creo que en un hecho de tal magnitud, lo menos que el gobierno podría hacer era, con la reserva que impone el respeto a las víctimas y a la familia, pues ser transparente. Tenemos derecho a saber quiénes son las decenas de víctimas que hallaron en esa casa de Chalchuapa, pero no lo podemos hacer por la reserva, ¿verdad? Por ese manto de censura que el gobierno ha tendido. El periodismo de investigación que realiza Beltrán Luna y Avelar los ha convertido en centro de ataques de gobiernos anteriores y el actual, que no tolera cuestionamientos a sus políticas de seguridad, como ocurrió en Chalchuapa. A mí desde que empezó esta administración me sacaron de los grupos de WhatsApp donde comparten los comunicados, es decir, información básica. Tengo confirmado por gente de prensa de diferentes instituciones, incluyendo Casa Presidencial, que la gente de comunicaciones tiene prohibido ayudarme a mí, pero prohibido ayudarme a mí con cualquier gestión. Por ejemplo, si yo quiero solicitar una entrevista con un funcionario, si yo quiero algunos datos de una institución, la gente de prensa y comunicaciones tiene prohibido ayudarme. Hace un año fui agredido por un subinspector de la PNC cuando yo cubría la recuperación del cadáver de un estudiante en Apopa que había sido privado de libertad por miembros de pandillas, ¿verdad? El oficial dijo que estaba interfiriendo en la investigación cuando no era así. FESPAD hizo un análisis de casos sobre lo ocurrido en Chalchuapa a partir de la cobertura periodística. Uno de los aspectos que les desconcertó fue el que la Fiscalía otorgara la figura del criteriado al principal sospechoso de los crímenes, al ex policía Osorio, quien ha señalado a 11 personas más de haber participado en los asesinatos. Pero ¿por qué es importante en estos momentos en el país ser transparente? Porque hay una cantidad de madres, de padres, de hermanos, de hijos que andan peregrinando buscando a su familiar desaparecido. Es importante entonces dar la información para que aquella gente que tiene familiares desaparecidos ubique a su familiar y cierre ese círculo de duelo encontrando a sus familiares. La investigación está totalmente sesgada. Por ejemplo, si este fue un campo de exterminio en donde desaparecían algunas personas de las maras, no lo vamos a saber nunca. Vamos a saber lo que el presidente de la República y todos los que le obedecen quieren que se sepa. No vamos a saber realmente cuántos muertos hubo ahí. No vamos a saber ni siquiera la identidad de esos muertos, a pesar de que desde 2015 se tiene la capacidad para tener un banco genético.
No se puede dar un criterio de oportunidad en materia penal a aquel imputado principal, al que ha cometido el delito. No, insisto, es una bofetada evidente de parte de la institucionalidad a la víctima, y que no es la única vez que se le falta el respeto a las víctimas en ese país. Aquí en este país no existen las víctimas. ¿Por qué? Porque cuando se tratan de víctimas, o sea, el gobierno, el Estado de El Salvador trata de meterlas abajo de la alfombra. Esto de Chalchuapa realmente es una confluencia de situaciones que es un caso digno de profundizar en la investigación. Ahí hay migración, ahí hay violencia contra la mujer, ahí hay desempleo, autoritarismo, impunidad, violación a la ley. O sea, hay una cantidad de cosas que debería de ser este caso emblemático para generar una investigación y que el resultado de esta sirva para la corrección de la actuación del Estado de El Salvador. Hay que saber también quiénes eran los colaboradores, cuál era el modus operandi, porque esto también puede servir para, incluso para evitar, para que mucha gente pues evite, digamos, ser víctima de casos como este. Eso es un fenómeno no solamente que hay que analizarlo desde el punto de vista de persecución penal, sino que esto es una situación y una realidad que se debe de analizar desde el punto de vista sociológico, de la psicología social, comunitaria, para identificar los patrones culturales que estamos reproduciendo y que están teniendo una fuerza y que se están enraizando cada vez más en las poblaciones, en las comunidades.